Mira, cuando usted denuncia al ejército, usted está metiendo a la boca al lobo. Cuando usted no se aguanta toda la descomposición interna que hay dentro de la institución y que usted sabe que están matando a la gente y que la están vistiendo de militar cuando no es verdad y que son los hijos de nuestras compañeras y que nosotros estamos recibiendo a las víctimas de los diferentes departamentos acá en Bogotá y estamos haciendo la denuncia y estamos sacando a líderes del país que están siendo amenazados, pues imagínense frente a quién estamos enfrentados. Y fuera de eso, la coyuntura política no nos ayudaba con el presidente que había, porque cada que él quería que hubiera un defensor muerto, él le decía a sus sicarios públicamente que éramos auxiliares de la guerrilla. Pero yo no puedo decir que usted es auxiliar de la guerrilla si no tengo una intención de que lo persigan o que lo maten, y que lo haga público por los medios de comunicación y con nombres propios, como lo hacía el presidente Álvaro Uribe, el vicepresidente y el mayor del ejército y todo su gabinete. Entonces para nosotros esa no fue una coyuntura muy favorable. Entonces nos tocó que hacer acciones políticas internacionales, que eso fue lo que nos ha permitido estar vivas, como fueron las denuncias ante la Comisión Interamericana, el Congreso de Estados Unidos, donde firmaron 30 congresistas exigiéndole al presidente la protección de la vida de nosotros como defensoras y defensoras de derechos humanos. Bueno, el tema de tierra para nosotros no es tierra, para los negros es territorio. En el territorio está toda la cosmovisión política, emocional, económica y cultural, que es lo que rompe el conflicto cuando se lleva el territorio. Porque es que nosotros en los territorios no tenemos conflicto, el conflicto nos lo lleva la institución, luego a través de la institución entra la guerrilla y vuelve y entra a los paramilitares y vuelve y entra a la institución, que es la que se apodera del territorio de las comunidades negras. En esos momentos que ellos quedan apoderados hay unos intereses económicos de desocupar ese territorio. Las intenciones de devolución de los territorios que han sido expropiados de las comunidades negras es nula. Es nula, porque hay unos intereses económicos. Ya hay megaproyectos en esos territorios. Entonces no es tan fácil que uno esté pensando, no solo, por ejemplo, yo, si me pudiera volver para acá, ahora tengo mi casa y yo no estaría pasando por las penumbras que me toca pasar acá. Y estoy aquí porque me toca, no porque yo quisiera estar acá. Ninguno de los que estamos en desplazamiento y que tenemos una visión clara, queremos estar donde estamos. Queremos regresar a nuestro origen de vida y a nuestro territorio donde teníamos nuestra vida organizada mínimamente. Teníamos todo lo necesario para vivir. El retorno no lo garantizan porque Colombia, y específicamente, está declarado por la Constitución un país de cosas inconstitucionales. Entonces, no se pudo cumplir los mínimos, garantizarle los mínimos de derechos a las víctimas de desplazamiento. Entonces, si no le han garantizado unos mínimos de estabilización aquí donde estamos, peor no le van a garantizar unos mínimos en el retorno, porque la garantía de seguridad que le dan a uno es un camión de soldados por un mes. Pero usted qué hace, llegan, lo confinan, porque es un confinamiento que se genera, pero, a ver, las garantías económicas, ¿será que usted, que salió dejando todo, donde los paramilitares o guerrilla o ejército se le comió todo lo que usted tenía, si era cosecha, animales, se apropiaron de sus pertenencias, de sus enseres que tenía dentro de su casa, usted llega y encuentra la casa hasta sin techo? Usted, ¿bajo qué condiciones usted puede regresar en un retorno? Se pueden dar unas condiciones de retorno solamente militarizado. Nosotros lo que le estamos exigiendo al gobierno en este momento a través de las políticas públicas es que hayan unas condiciones de dignidad para las personas poder regresar al... ¿Y cuáles son esas? Esas condiciones de dignidad tienen que ir acompañadas de una propuesta política, económica y de derechos humanos. Uno, el respeto a la vida tiene que partir del respeto a la vida. Que no se puede seguir generando ese expulsamiento y esa represión desde la institución en nombre de la guerra, violentando los derechos de los civiles. Porque en nombre de la guerra es que nos violentan nuestros derechos
Y fuera de eso, la apuesta económica, porque usted no puede retornar sin absolutamente nada cuando usted lo tenía todo y lo perdió todo. Si no hay una garantía económica para usted revolver, para usted regresar al terreno, para usted producir, porque usted parte, si va al territorio, tiene que partir de la construcción de su casa. Sí, porque eso lo trabajan los consejos comunitarios. Y el consejo comunitario tiene su etnodesarrollo. Y cuando hablamos de etnodesarrollo, se está articulando incluso la población mestiza que hay dentro del territorio. Y ellos ya tienen ya su visión, cómo debe ser su proceso económico dentro. Como lo hemos sostenido toda la vida. Nosotros toda la vida hemos sido autónomos, partiendo de las mismas, de la precariedad que nos ha tocado enfrentar y de las desigualdades. Hemos sido autónomos. Y esa autonomía ha sido la que nos ha roto el desplazamiento. Y ha sido la que nos ha roto el conflicto llevado al territorio. Entonces, sí hay planes de desarrollo. Y sí, es más, los planes, las políticas públicas y planes de desarrollo están tomadas de las visiones de las comunidades negras. Desde esa visión está tomada, el modelo de desarrollo que se está aplicando en las diferentes regiones está tomada de las apuestas políticas de nosotros. Pero en el momento actual, o sea, en las condiciones sí, en estos momentos, sí. Pero en las condiciones actuales es muy difícil el retorno. Es difícil si no hay unas condiciones económicas y políticas para la gente. Y de seguridad. No tanto la seguridad. No es tanto la seguridad. Bueno, ¿qué garantiza la seguridad? Uno. Porque son territorios militarmente ocupados. Sí, estamos hablando, si lo tiene la guerrilla, es sentarnos y con gobierno y guerrilla en un proceso de paz, de desmonte, así como le hemos pedido que se desmonte el paramilitarismo, que haya un acuerdo de paz. Si hay un acuerdo de paz de donde la guerrilla tiene que dejar las armas, el desmonte militar de la guerrilla, entonces nosotros podemos regresar a su territorio. El territorio habitado por los paramilitares están cuidando los megaproyectos de la inversión extranjera. Sea llámese excavación petrolera o excavación minera. Ellos están cuidando, son los intereses económicos de la inversión extranjera. Entonces ahí nos toca sentarnos con el gobierno para que sea el que nos retorne nuestro territorio. Entonces, pero lo que tiene que ver con ambos, guerrilla, paramilitares y ejército, nos toca que sentarnos con el gobierno. Y con él nos estamos sentando para que le devuelva el gobierno, o sea, quien le devuelva el territorio a las comunidades. Porque a través de sus políticas de guerra es que se ha generado el desplazamiento. Porque nosotros los territorios no tenemos ningún conflicto. El conflicto es llevado al territorio. Y nosotros lo tenemos como prueba de las masacres. Cuando las masacres visibles que se han visto, que es la de Ojayá, la masacre de Naya y la masacre de Zabaleta, donde primero entró el ejército, hizo un listado de toda la población, luego entraron los paramilitares, hicieron la masacre, masacraron a toda la población, y luego entró la guerrilla en nombre de defender a la población, que se generó un enfrentamiento de bala cruzada y la gente tuvo que salir. Entonces, por eso le digo, el conflicto es llevado al territorio, con unos intereses económicos de desocupación del territorio. Entonces, nosotros a quien le tenemos que exigir que nos devuelva el territorio es a nosotros. Nosotros con Uribe sabíamos que teníamos un gobierno gamín, ¿sí? Y que uno le decía, yo le contestaba. Y que sabía que atenerse. Con Santos no sabía que atenerse porque le hizo parte del mismo gobierno. Que ha cambiado algunas cosas, pero nosotros estamos esperando mínimo un año para darnos cuenta cuál es la posición de Santos. Porque hasta el momento no sabemos su posición. Porque una cosa es lo que se hace hacia afuera y otra cosa es la que se hace por debajo. Nosotros, por ejemplo, estamos hablando, si es verdad que él tiene un interés político de regreso de los territorios de las comunidades negras, debe sentarse con la guerrilla. Porque si nosotros nos sentamos con la guerrilla a que se acabe, mira, que se acabe el tema del juego cruzado, el tema de las Fuerzas Armadas, de la guerrilla armada en Colombia, nosotros estamos hablando que se tiene que desmontar el paramilitarismo. Porque ya no hay causa por qué seguir diciendo que tienen que sostener a los paramilitares, porque ya no hay guerrilla. La excusa en este momento es por la guerrilla.
Y nosotros no podemos seguir permitiendo que sigan habiendo colombianos secuestrados, que sigan habiendo colombianos... En este caso, para nosotros decir que hay un cambio, tenemos que partir de ahí del pensamiento. Partamos del proceso de paz. Mira, si a nosotros como defensores de derechos humanos y constructores de paz, de una apuesta de paz en Colombia, es más importante la vida que lo material. Lo material que pide la guerrilla son unos mínimos para toda la gente que tenemos secuestrada de tantos años. Qué vergonzoso que un país que hable de un Estado social de derecho esté la gente detrás de un amarrado, encadenado, y que estén viviendo bajo de un alambre de púa como los pasan, y que sean colombianos. Y lo peor de todo es que pasan a los militares, que es lo más vergonzoso. Entonces, para nosotros, los militares son colombianos y son los hijos del pueblo, no son los hijos de los ricos. Y por esas razones no hay un interés, solamente había interés de liberación hasta que estaba Ingrid y hasta que estaban los extranjeros. Salieron ellos, se acabaron el resto de secuestrados. Solamente el movimiento social nos interesa el resto de la gente que hay allá. Y para nosotros hablar de un retorno completo, de que no haya una justificación, de que la gente se tiene que devolver porque llegó la guerrilla, porque llegaron los paramilitares o llegó el ejército, tiene que haber un desarme. Porque no tiene ningún cuento. Mira, en el 2004 hubieron retorno, donde a los 6 meses la gente tenía que, los que no fueron asesinados les tocó regresar. No fue posible. Empezando que en ese tiempo uno no tenía la visión de los TLC ni de los megaproyectos como hay ahora. Solamente el cuento que se vendió para la construcción de la represa era que iban a mejorar las condiciones de vida de la población. Entonces se lo vendieron como un proyecto de desarrollo, un proyecto que va a llevar empleo, como un proyecto que va a mejorar y que va a hacer una serie de reformas en bien de las comunidades. No nos contaron la afectación ni el impacto ambiental que iba a tener la represa. Eso no fue contado a la población. Que nosotros hoy, con la experiencia que tenemos de Salvajina, cuando sabemos que va a haber un megaproyecto, por ejemplo como el tema del TLC, que la construcción de Salvajina es un TLC, porque aquí en Colombia se habla de TLC de 1933. Entonces, ese ya era un TLC que ya había empezado ya a funcionar en Colombia, que empezó a través de las represas, de las hidroeléctricas. Y fue un proyecto tan bien estructurado, pero tan mal desarrollado. Porque para que le colocaran al municipio de Suárez, Buenos Aires Energía, a su alrededor, hubo que hacer tomas y hacer marcha. Entonces, todo ese tipo de cosas que fueron nefastas para nosotros en el municipio, eso no lo conocíamos, ni nosotros lo sabíamos. No le permiten a la mayoría. La mayoría de la población es la que está engrosando los cordones de miseria en Cali. Distrito de Agua Blanca, está en Jamundí. Fueron desplazados sí, hacia es un allá. desplazamiento porque le dieron 600 mil pesos, cosas así muy mínimas, con las que la gente no pudo ni volver a ¿Y hay comprar confrontación en este momento entre guerrilla y paramilitares y ejército o no hay? Pues sí la han habido, porque pues la gente está intentando regresar al territorio y a las minas, como es la mina de La Toma, que sigue el enfrentamiento y masacre y desplazamiento y amenaza, porque eso es ahora con el cuento de que todas las minas se tienen que denunciar y registrar, y la que no está registrada, entonces el barqueo que la gente ha vivido, esa es la ilegal. Entonces la que no afecta ni contamina el medio ambiente, esa es ilegal. Pero la que sí llega y destruye todo y genera un impacto ambiental gravísimo, esa no es ilegal. Entonces nosotros lo que estamos intentando es que se respete las formas tradicionales que la gente ha tenido, porque el que está en el barqueo no afecta el territorio, ni genera un impacto negativo ambiental, sino que él solamente saca lo que necesita y tiene trabajo permanente.
Era que si usted llega con un bulldozer y una retrocavadora en una semana, acabó casi lo de... Bueno, nosotros trabajamos con 3 poblaciones, que es población en desplazamiento, familiares de desaparecidos y mujeres que en el marco del desplazamiento ejercen la prostitución. Estamos de prostitución enfocada solamente en Bogotá, aquí en el centro. Para ellos ha sido muy difícil, porque son personas que son sobrevivientes de masacre o hay un desaparecido dentro de su familia. Entonces regresar al territorio para ella es muy difícil. Ella tiene que estabilizarse en otro departamento o salir del país, que son a veces la única solución que nosotros encontramos. No la más factible y tampoco queremos que la gente se vaya, pero para proteger la vida de las personas, esa es como la única de las soluciones. De las personas que han intentado regresar, antes ya tenemos un desaparecido y 3 muertos, fueron asesinados en los territorios cuando regresaron. ¿En qué parte? Buenaventura y Cali, cuando intentaron regresar a sus casas de origen, a su lugar de origen. Y al otro no los desaparecieron aquí, que él iba para Puerto López de Micay, que allá él era explotador maderero, él vendía todo el tema de madera en exportación, y lo desaparecieron aquí en Bogotá hace 3 años. Entonces todo ese tipo de cosas para nosotros es muy delicada. Nosotros, ¿qué es lo que intentamos aquí? Que la gente se estabilice aquí en la parte económica, en la parte emocional, y que vuelva otra vez y se integre a los procesos políticos y sociales que siempre, de los que han hecho parte. Porque para nosotros lo que rompen es el tejido social y político. Entonces cuando se rompe el tejido social, organizativo, porque es al líder al que atacan, es al que desplazan, entonces rompen todo el proceso cultural y organizativo que tenemos, entonces ahí se rompe todo el proceso económico. La mayoría, nosotros sí hacemos para que la gente haga la solicitud, porque eso es un derecho. Claro. Porque nosotros no nos hemos ido para ninguna parte porque queríamos, sino porque la misma estrategia política nos sacó. En nombre de la guerra nos sacó y nos quitó todo lo que teníamos. Pero lo mío, sigo diciendo, es de dignidad. Como Virgelina Chará, lo mío es de dignidad. Yo no espero nada y yo digo que vuelvo y consigo lo que tenía con mis esfuerzos. Para poder tener mi frente en alto y poderme parar al gobierno a la hora que me toque parármelo y decirle que es irresponsable o irrespetuoso. Que no ha cumplido, entonces yo tengo que decirle por qué no me ha cumplido. Y a las personas, pues sí, me toca que hacerle los documentos a las que dicen que sí. Si van a hacer la reclamación de la restitución de derechos, pues los acompañamos. Pero aquí no ha habido restitución de derechos para ninguna persona hasta el momento. Nosotros estamos hablando de la restitución de derechos desde 1940. Estamos hablando de una reparación histórica, si se va a hablar de reparación. Porque la masacre no podemos partir de la masacre de ahora de 1975 para acá, que es la visible, hasta la fecha. Nosotros tenemos que hablar del genocidio que se dio en los 40 por Partido Liberal y Partido Conservador, que aquí en Colombia de esa fecha ninguno puede decir que no es desplazado, porque no tiene un familiar muerto en esa época, y que le responda, porque es que esa fue una estrategia política del gobierno, esa masacre, pues que los colombianos se toquen y que empiecen a reclamar sus muertos y a reclamar sus pertenencias, porque fue también por tierra, fue por control territorial, fue por despropiación, por lo que la gente tenía. En nombre de lo que la gente tenía, entonces generaron por Partido Liberal y Partido Político. Porque la historia que mi abuela nos contaba era que llegaban a la casa y se llevaban lo que la gente tenía. Los masacraban y los que quedaban vivos, veían que se les llevaban. Si un peso tenían, un peso se llevaban. Si tenían el alambique se llevaban. Y si tenían tabaco, el tabaco se lo llevaban. Si maíz tenían, maíz se llevaban, gallina o cerdo. Entonces era por lo que la gente tenía. No es tanto por el partido, no era por el color político, sino por lo que la gente tenía. Claro, una de las condiciones que debe de haber una negociación de paz, de desarme de los grupos armados. Porque a nosotros no nos pueden seguir volteando que el cuento de la guerra es de la guerrilla, es de los paramilitares y es del narcotráfico.
No, eso no es de ellos, es voluntad política de los gobiernos. Ellos son parte del conflicto y de parte de la problemática que tiene Colombia. Pero Colombia en sí es un problema social. No hay una inclusión. Entonces, si el problema fuera la guerrilla y fueran los paramilitares y el narcotráfico, entonces dígame, ¿por qué hay una extrema pobreza en la ciudad de Bogotá? Acá no tenemos esa guerrilla ni tenemos esos paramilitares. ¿Por qué hay una gente ya en extrema pobreza? ¿Por qué hay tanto indigente en la calle? Entonces, no es la cuestión, no es esa. Esa es una parte del problema que tiene Colombia. Pero el problema es social, de inclusión social, de políticas sociales que incluyan a toda la población y que se erradique la pobreza, porque nosotros no podemos hablar de superación porque lo que se supera no se termina ni nunca se cumple. Entonces nosotros tenemos que hablar de la erradicación de la pobreza. Entonces, y para que eso pueda haber, tiene que haber con paz y tiene que haber con generación de empleo, porque no se puede hablar de paz con hambre y no se puede hablar de un retorno con hambre, con desempleo, donde la gente va a llegar al territorio en condiciones peores de cuando salió. Entonces nosotros estamos hablando de una reparación integral y estamos hablando de la reparación histórica, más no la reparación ancestral, porque la reparación ancestral sí la pedimos a nivel mundial para toda la población negra que fue afectada por la esclavización. Pero la reparación histórica se debe de dar en Colombia y que se toque el resto de la gente que también fue afectada desde los años 40 por el tema de la guerra dirigida por colores políticos.